Escucha. Sí, esa es la palabra con la que quiero invitarte a entrar en esta historia. Porque cuando escuchamos con el corazón, descubrimos que detrás de cada ruido de la ciudad, detrás de cada paso apresurado, se esconden vidas que nos enseñan más de lo que imaginamos. Nueva York. La ciudad que nunca duerme. Donde los rascacielos parecen desafiar al cielo y las luces se encandilan tanto que a veces no dejan ver las sombras. Allí, en medio del bullicio del metro, los claxones interminables y la prisa de miles de personas que apenas cruzan miradas, se encuentra Elena, una mujer que está a punto de descubrir algo que cambiará su vida para siempre. Elena no era una turista ni alguien deslumbrada por el Times Square. Ella vivía allí, en un pequeño apartamento de Brooklyn, en un quinto piso sin ascensor. Tenía 37 años, un empleo que apenas le permitía cubrir la renta, y un cúmulo de sueños que guardaba como cartas sin abrir en un cajón de madera. Cada mañana, tomaba el metro rumbo a Manhattan, como tantos otros. Pero lo que nadie sabía era que en su interior libraba una batalla invisible, una lucha que no se medía en dinero ni en títulos, sino en resistencia, porque la vida la había puesto a prueba. Y no una, sino muchas veces. Había perdido a su madre a los 19, había cuidado de un padre enfermo hasta verlo partir, y había confiado en personas que terminaron dándole la espalda. Pero ahí estaba, firme, aunque cansada, con la mirada fija en algo que aún no terminaba de descifrar. Esa mañana de noviembre, mientras el frío helaba las calles y la gente se refugiaba en abrigos largos, Elena caminaba con la cabeza baja. Había recibido una noticia que parecía derrumbar lo poco que había construido. La empresa en la que trabajaba desde hacía 7 años cerraba sus puertas, y con ello desaparecía su única fuente de ingresos. Muchos dirían que era el final, que no había salida, que lo mejor era resignarse. Pero la frase que resonaría en su vida estaba por cobrar sentido. El carácter de un hombre se forja en los momentos difíciles. Y allí, en medio de una ciudad indiferente, Elena estaba a punto de descubrir que su carácter no solo sería forjado, sino también pulido, como un diamante que había esperado demasiado tiempo bajo presión. Elena salió del edificio de su trabajo con una carpeta bajo el brazo, la misma que contenía los últimos papeles que le habían entregado junto con un seco gracias por sus servicios. La gente caminaba a su alrededor como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera detenido para ella. Y sin embargo, en su interior, sentía que todo había quedado en silencio. Cruzó la 7ª Avenida con paso lento, dejando que el semáforo se pusiera en verde y luego en rojo sin darse cuenta. El ruido de los taxis, las voces de los vendedores ambulantes y el murmullo constante de la ciudad apenas lograban atravesar la barrera de pensamientos que le pesaban en la cabeza. ¿Y ahora qué?, murmuró para sí misma, como si Nueva York tuviera la respuesta. Había quienes, en un momento así, buscaban refugio en una cafetería, un lugar donde el aroma del café caliente pudiera calmar el desorden interior. Eso fue exactamente lo que hizo. Entró a un pequeño local en la esquina de la 42 con la Octava, un sitio que siempre estaba lleno, pero que para ella tenía algo distinto, una ventana junto a la que solía sentarse, como si ese rincón le recordara que todavía pertenecía a la ciudad. Pidió un café negro y se quedó mirando hacia afuera, observando cómo la vida seguía con prisa. Allí, con las manos rodeando la taza, se permitió un instante de debilidad. Una lágrima, solo una, resbaló por su mejilla. Pero no de derrota. Era una lágrima que mezclaba cansancio con un destello de rabia, como quien se niega a quedarse hundida. De pronto, recordó las palabras de su madre, aquellas que había escuchado tantas veces en su adolescencia. Elena, no temas a los problemas, teme a rendirte antes de enfrentarlos. Porque solo en la dificultad descubrirás quién eres de verdad. Ese eco se clavó en su mente como un recordatorio que llegaba en el momento justo. Se dio cuenta de que la vida, una vez más, le pedía que eligiera, quedarse atrapada en la queja o levantarse para construir algo nuevo. Y aunque no sabía cómo ni con qué fuerzas, comprendió que tal vez esta caída era el inicio de algo mayor. Que quizás, como decía Helen Keller, el carácter que tanto había buscado definir en su vida, estaba a punto de ser forjado en ese fuego de incertidumbre. Elena respiró hondo, dejó la taza vacía sobre la mesa y, con un gesto casi imperceptible pero lleno de determinación, murmuró: «No me voy a rendir». Y con esas palabras, dio el primer paso hacia un camino que aún no podía imaginar, pero que estaba destinado a cambiarla para siempre. Elena salió de la cafetería con una sensación extraña. No tenía empleo,
apenas le quedaban ahorros para un mes de renta y, sin embargo, algo en su interior ardía con una pequeña chispa que no estaba dispuesta a dejar apagar. La ciudad, como siempre, seguía girando en su propio ritmo. A su alrededor, los ejecutivos caminaban apresurados hacia reuniones, los artistas callejeros tocaban melodías que competían con el rugido de los autos, y los turistas levantaban la vista fascinados por los rascacielos. Nadie se detenía a mirar a los demás. Nadie sabía que en ese instante, una mujer común estaba librando una batalla silenciosa contra la desesperanza. Esa tarde, Elena decidió no regresar directamente a su apartamento en Brooklyn. En lugar de eso, caminó sin rumbo fijo por Manhattan, como si necesitara perderse para encontrarse. Pasó frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, con sus imponentes leones de piedra custodiando la entrada, y sintió una atracción especial. Hacía años que no entraba allí, pero algo en su interior la empujó a cruzar esas puertas. El silencio del lugar la envolvió. Entre pasillos llenos de libros y mesas iluminadas por lámparas antiguas, se sintió lejos del ruido de la ciudad y, al mismo tiempo, más cerca de sí misma. Buscó una sección al azar y terminó hojeando un libro de biografías de mujeres que habían cambiado su destino en medio de la adversidad. Historias de escritoras, científicas, activistas, mujeres que, al igual que ella, habían conocido el dolor de los momentos difíciles, pero que habían salido más fuertes. Mientras leía, sintió que algo despertaba dentro de ella. No eran solo relatos, eran recordatorios de que nadie se forja en la comodidad, sino en la lucha. Quizás yo también pueda, pensó, mientras cerraba el libro con suavidad. Esa noche, de regreso en su apartamento, encendió la pequeña lámpara del escritorio. Sacó una libreta olvidada en el fondo de un cajón y comenzó a escribir. No sabía muy bien qué buscaba, solo sabía que necesitaba volcar en palabras lo que sentía, su rabia, su miedo, pero también esa esperanza que poco a poco empezaba a tomar forma. Escribió durante horas, hasta que sus ojos se cerraron de cansancio. Y aunque nada había cambiado en lo material, seguía sin empleo, con cuentas por pagar y un futuro incierto, algo había cambiado en ella, había dado un paso hacia adelante. Porque entendió que no siempre se trata de tener un plan perfecto desde el principio, a veces basta con tener la determinación de no detenerse. La mañana siguiente amaneció gris en Nueva York. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y una llovizna fina mojaba los cristales del metro elevado que cruzaba Brooklyn. Elena, aún con los ojos cansados por la larga noche de escritura, se vistió sin demasiadas ganas. Pero, en el fondo, había algo distinto. Ya no sentía que se estaba rindiendo. Decidió salir temprano y caminar por la ciudad. Mientras cruzaba el puente de Manhattan, con el viento húmedo golpeándole el rostro, pensaba en las palabras que había escrito en su libreta: no me rindo. No me detengo. No me rompo. Eran frases sencillas, pero le recordaban que cada paso, por pequeño que fuera, significaba resistencia. Al llegar a la zona financiera, se refugió de la lluvia bajo un toldo verde de un pequeño mercado callejero. Entre el bullicio de vendedores y transeúntes que corrían con paraguas, un hombre mayor se acercó tambaleando con una caja llena de frutas. Elena, casi por instinto, corrió a ayudarlo antes de que la caja terminara en el suelo. Gracias, señorita, dijo el hombre con una sonrisa cansada, ajustándose el sombrero empapado. Esta ciudad no perdona ni la lluvia. Ni a los que andamos distraídos, respondió Elena, devolviéndole la sonrisa. El hombre, que se presentó como Samuel, tenía un pequeño puesto de frutas y flores en esa esquina desde hacía más de 30 años. Y aunque la lluvia ahuyentaba clientes, él se mantenía firme, cuidando cada manzana y cada ramo como si fueran tesoros. ¿Sabe?, comentó Samuel mientras acomodaba los duraznos. Nueva York está llena de gente que corre sin mirar. Pero los que se detienen un segundo para ayudar, esos son los que cambian la ciudad, aunque nunca se den cuenta. Elena lo escuchó en silencio, y esas palabras se clavaron en su mente. No era un gran discurso, ni una frase de un libro famoso. Era la voz de un hombre sencillo, alguien que había resistido en el mismo lugar mientras todo cambiaba a su alrededor. Cuando se despidió, Samuel le regaló una rosa amarilla, para recordarle que incluso en días grises, siempre hay un color que no se apaga. Elena apretó la flor entre sus manos mientras seguía caminando. Y en ese instante comprendió que la vida le estaba enviando señales. A veces la fortaleza no viene de grandes gestos, sino de pequeños encuentros que iluminan la oscuridad.
Al llegar a su apartamento, colocó la rosa en un vaso con agua sobre su escritorio. Se quedó mirándola largo rato y susurró: quizás esto es solo el comienzo. Y aunque no lo sabía, ese simple encuentro con Samuel sería la chispa que encendería el siguiente gran giro en su camino. La rosa amarilla seguía en el vaso sobre su escritorio cuando sonó el timbre del teléfono. Elena dudó en contestar. Últimamente, las llamadas eran más preocupaciones que buenas noticias. Pero al final levantó el auricular. ¿Elena Martínez?, preguntó una voz femenina con un tono formal. Sí, soy yo. Le hablo de la Asociación Comunitaria de Manhattan. Vimos su solicitud de voluntariado en nuestra página web. ¿Sigue interesada? Elena se quedó en silencio. Había enviado aquella solicitud hacía meses, cuando aún tenía trabajo, y la había olvidado por completo. Dudó por un instante. No tenía ingresos, apenas podía pagar el alquiler. ¿Cómo iba a ofrecer su tiempo sin recibir nada a cambio? Pero algo dentro de ella respondió con firmeza. Sí, sigo interesada. La mujer al otro lado de la línea sonrió. Se le notaba en la voz. Perfecto, nos encantaría contar con usted. Tenemos una reunión mañana en la tarde. Colgó y, durante unos segundos, Elena se quedó mirando la rosa amarilla. Una mezcla de miedo y emoción le recorría el pecho. Tal vez no era un empleo con sueldo, pero era una puerta. Una oportunidad para sentirse útil, para volver a moverse, para demostrar, sobre todo a sí misma, que aún tenía algo que ofrecer. Al día siguiente, llegó al centro comunitario de la 14ª Street. El lugar estaba lleno de carteles coloridos, pizarras con horarios y un murmullo constante de personas organizando actividades. La recibieron con calidez y pronto la presentaron a un grupo de voluntarios que ayudaban a jóvenes inmigrantes recién llegados a la ciudad. Su tarea sería sencilla: enseñarles inglés básico y guiarlos en trámites cotidianos. Elena, que dominaba el idioma gracias a los años en Nueva York, aceptó sin pensarlo mucho. Pero lo que más le sorprendió fue la manera en que aquellos jóvenes la miraban, no como a una mujer desempleada que había perdido casi todo, sino como a alguien que podía tenderles una mano. Esa tarde, al regresar a casa, Elena sentía una energía distinta. Caminaba ligera, como si sus pasos resonaran de otra manera en la acera mojada. Se dio cuenta de que ayudar a otros la había hecho olvidar por unas horas sus propios problemas. Y en ese olvido, encontró un pequeño refugio. Antes de dormir, escribió en su libreta: hoy descubrí que cuando comparto lo poco que tengo, recibo mucho más de lo que imagino. Quizás mi carácter se forja no solo en la lucha, sino también en el servicio. La ciudad seguía siendo dura, las cuentas seguían pendientes, pero por primera vez en semanas, Elena sintió que estaba exactamente donde debía estar. El centro comunitario pronto se convirtió en un refugio para Elena. Allí, entre pizarras llenas de verbos básicos, risas tímidas y la mezcla de acentos del mundo, descubrió un propósito que iba más allá de sobrevivir en la ciudad. Un martes por la tarde, mientras corregía ejercicios de inglés, conoció a una joven hondureña llamada Camila. Apenas tenía 17 años y había llegado sola a Nueva York, cargando una mochila y un puñado de sueños. Camila la miraba con una mezcla de timidez y admiración, como si en Elena viera un faro en medio de su propia tormenta. «Miss Elena», le dijo con voz baja, «¿usted cree que yo puedo lograr algo aquí? A veces siento que esta ciudad me come viva». La pregunta resonó en su interior como un eco de sus propios pensamientos. Elena respiró profundo y, con una ternura que ni ella sabía que tenía, respondió: «Claro que sí, Camila. Mira a tu alrededor, todos aquí luchan, todos sienten miedo, pero también todos tienen la oportunidad de levantarse. Lo importante no es no caer, sino aprender a levantarse cada vez más fuerte». Los ojos de la chica brillaron con lágrimas contenidas, y en ese instante, Elena entendió algo: estaba repitiendo las mismas palabras que ella necesitaba escuchar. Esa noche, al terminar la jornada, mientras guardaba sus cosas, una mujer de cabello plateado se le acercó. Llevaba un abrigo elegante y una sonrisa amable. «Te estuve observando», dijo. «Tienes un don especial para conectar con la gente». Elena, algo sorprendida, agradeció con un gesto humilde. «Soy Margaret Lewis, directora de programas sociales de la ciudad», continuó la mujer. «Siempre estamos en busca de personas comprometidas como tú. ¿Te interesaría conversar sobre una oportunidad laboral?». Elena se quedó sin palabras.
Durante semanas había sentido que todo se derrumbaba, que apenas sobrevivía. Y ahora, de la manera más inesperada, la vida le estaba poniendo frente a una posibilidad real. Camino a casa, la lluvia había cesado. El reflejo de las luces en los charcos iluminaba la acera como pequeños espejos. Mientras caminaba, con el corazón latiendo con fuerza, supo que este encuentro podía cambiarlo todo. Pero también entendió que aquello no sería fácil, tendría que decidir si estaba lista para dar un salto de fe, arriesgarse a algo nuevo y confiar en su propio carácter. Se detuvo frente al puente iluminado y susurró: tal vez este sea el momento por el que tanto he esperado. La ciudad parecía responder con un murmullo de luces y sonidos, como si Nueva York le recordara que, incluso en sus calles más duras, también se esconden oportunidades para los valientes. Elena pasó toda la noche sin poder dormir. La propuesta de Margaret rondaba su mente como un faro que iluminaba un horizonte desconocido. Había pasado semanas sintiéndose perdida, y ahora, de repente, la vida le ofrecía una salida. Pero junto con la esperanza, aparecieron las dudas. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso otra vez? ¿Y si esta oportunidad solo demuestra mis debilidades? La inseguridad, ese viejo fantasma que siempre había estado a su lado, intentaba volver a dominarla. A la mañana siguiente, mientras se servía un café, miró la rosa amarilla que Samuel le había regalado. Aunque ya marchita, todavía mantenía un leve resplandor en sus pétalos secos. Era un recordatorio: incluso lo que parece frágil puede sostenerse más tiempo del que imaginamos. Con ese pensamiento, se vistió y salió rumbo a la oficina donde Margaret la esperaba. El edificio estaba en el corazón de Manhattan, rodeado de rascacielos que parecían observarla desde arriba. Entrar allí fue un desafío en sí mismo. Las puertas giratorias, el mármol brillante del vestíbulo y la gente trajeada la hacían sentir como una intrusa. Elena, me alegra que hayas venido, dijo Margaret con calidez al recibirla. La condujo a una sala de reuniones sencilla pero elegante. Sobre la mesa había varios documentos y una taza de té humeante. Margaret le explicó que el programa buscaba incorporar a personas que no solo tuvieran experiencia profesional, sino también vocación y empatía. Y tú tienes algo que no se enseña en ninguna universidad: sabes conectar con la gente, sabes escuchar. Eso es lo que necesitamos. Elena tragó saliva. Quería creer en esas palabras, pero el miedo la asfixiaba. No sé si estoy preparada, admitió con honestidad. Perdí mi empleo hace poco, y a veces siento que apenas me sostengo. Margaret la miró con firmeza, como quien habla desde la experiencia. Elena, nadie está completamente preparado para los grandes cambios. Pero ¿sabes cuándo aparece el verdadero carácter? Cuando decides avanzar, incluso con miedo. Las palabras golpearon el corazón de Elena como un martillo que derriba viejos muros. Recordó las lecciones de su madre, la fuerza en la mirada de Camila, la perseverancia de Samuel, todo parecía llevarla a ese instante. Respiró hondo, apretó las manos sobre la mesa y dijo: acepto. Margaret sonrió. Entonces prepárate, porque este será el inicio de una nueva etapa. Al salir del edificio, Elena sintió que el aire frío de Manhattan no la congelaba como antes. Esa decisión había encendido en ella una llama nueva. Una que, sabía, tendría que cuidar con valentía cada día. Los días siguientes fueron un torbellino para Elena. Margaret la incorporó al programa como coordinadora de apoyo comunitario. No era un cargo menor, tendría que organizar talleres, atender a decenas de familias migrantes y, sobre todo, inspirar confianza en personas que llegaban con miedo, con heridas y con la incertidumbre de empezar de cero en Nueva York. La primera semana fue un desafío brutal. Elena, acostumbrada a la rutina de oficina, ahora debía enfrentarse a grupos de 20 o 30 personas, cada una con un acento distinto, con problemas urgentes que parecían no tener solución. Algunos no entendían una palabra de inglés, otros llegaban angustiados porque no tenían dónde dormir esa noche. Una tarde, en medio de una sesión, un joven levantó la voz con frustración. Ustedes no entienden lo que es estar solo aquí. Dicen que ayudan, pero uno sigue sintiéndose invisible. La sala quedó en silencio. Todos miraron a Elena, esperando su reacción. Podía sentir el peso de las miradas, el juicio, la expectativa. Su corazón latía con fuerza. En ese instante, el miedo intentó volver a dominarla. Pero recordó las palabras de Margaret: el verdadero carácter aparece cuando avanzas incluso con miedo.
Dio un paso al frente, respiró hondo y habló con firmeza, pero con dulzura. Tienes razón. No puedo decir que entiendo exactamente lo que sientes, pero sí sé lo que es perderlo todo y pensar que no hay salida. Yo también me he sentido invisible en esta ciudad. Pero aquí estoy, y si yo pude volver a levantarme, sé que tú también puedes. Sus palabras no fueron ensayadas, nacieron de la verdad de su propia vida. Y fue justamente esa autenticidad la que hizo que el joven bajara la mirada, respirara más tranquilo y, poco a poco, se abriera a escucharla. Al terminar la sesión, varios se acercaron para agradecerle. Elena entendió entonces que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una herramienta poderosa para conectar. Esa noche, mientras escribía en su libreta, anotó: hoy descubrí que la fuerza no está en aparentar perfección, sino en compartir nuestras cicatrices. El carácter se forja en la dificultad, pero brilla cuando lo ponemos al servicio de otros. La rosa amarilla, ya seca, seguía en su escritorio. Y aunque parecía frágil, aún conservaba su forma. Era como ella misma, marcada por los días duros, pero todavía en pie, todavía con belleza. Elena no imaginaba que su compromiso en el centro comunitario llamaría la atención más allá de lo que hacía día a día. Una tarde de viernes, mientras organizaba materiales para un taller de integración, Margaret entró a la sala con una expresión que mezclaba orgullo y emoción. Elena, dijo, necesito hablar contigo. Se apartaron a un pequeño despacho, donde Margaret le explicó que la ciudad había abierto un programa especial de liderazgo para mujeres en comunidades vulnerables. No era solo un curso, sino una plataforma que daría visibilidad, contactos y la posibilidad de acceder a fondos para proyectos propios. He decidido postularte, continuó Margaret. Porque creo en ti, y porque sé que tu historia puede inspirar a muchas más personas. Elena se quedó inmóvil. Durante un instante, las viejas dudas regresaron: ¿yo, liderar algo, estar frente a autoridades y empresarios? Pero al mismo tiempo, una voz nueva y firme surgió en su interior: has llegado hasta aquí, no para esconderte, sino para brillar. El día de la presentación llegó más rápido de lo que pensaba. En un auditorio lleno de personas influyentes de la ciudad, Elena debía contar su experiencia y su visión para un proyecto que ayudara a quienes llegaban sin nada a Nueva York. Caminó hacia el escenario con las manos temblorosas, pero con el corazón encendido. Al tomar el micrófono, miró al público y recordó cada paso de su camino: la pérdida de su empleo, las lágrimas en la cafetería, la rosa amarilla de Samuel, la mirada de esperanza de Camila, y las palabras de su madre que aún resonaban en su memoria. Nueva York puede ser una ciudad que te derrumba o una ciudad que te levanta, comenzó. Todo depende de si encuentras una mano que te recuerde que no estás sola. Yo estuve al borde de rendirme, pero descubrí que el carácter no se construye en los días fáciles, sino en los momentos más difíciles. Y es por eso que estoy aquí, porque quiero que nadie más se sienta invisible en esta ciudad. El silencio en la sala fue profundo, pero no de indiferencia, sino de atención total. Cuando terminó su discurso, los aplausos estallaron con fuerza, y Elena sintió que, por primera vez, la ciudad la miraba y la reconocía. Margaret, desde la primera fila, sonreía con orgullo. Elena entendió que había cruzado un umbral: ya no era la mujer que lloraba sola en una cafetería, era alguien capaz de transformar su dolor en fuerza para otros. Esa noche, de regreso en su apartamento, escribió en su libreta: hoy confirmé que mi vida no se define por lo que perdí, sino por lo que decido construir. El carácter no solo me sostiene, también me abre puertas que nunca imaginé. La rosa seca seguía en el mismo lugar, y al verla, Elena sonrió. Era la prueba de que incluso lo marchito puede guardar un significado eterno. Elena despertó al día siguiente con una sensación distinta. No era la ansiedad que la había acompañado durante semanas, ni el miedo que tantas veces la había paralizado. Era una calma serena, la certeza de que estaba en el camino correcto. El programa de liderazgo había abierto nuevas puertas, propuestas de colaboración, apoyo económico para proyectos comunitarios y, sobre todo, una red de personas dispuestas a trabajar con ella. Pero más allá de los logros, lo que realmente importaba era la transformación interior que había vivido. Un domingo por la mañana, volvió a pasar por la esquina donde Samuel vendía flores y frutas. El hombre, con su sombrero ladeado y su sonrisa eterna, la reconoció enseguida. Vaya, señorita, dijo, se ve distinta. Como si llevara un sol en los ojos. Elena rió con sinceridad.
Quizás es que por fin entendí lo que significa resistir. Compró un ramo de rosas amarillas y siguió su camino, esta vez con pasos firmes, sin la sensación de estar a merced de la ciudad. Nueva York seguía siendo dura, con su ruido, su prisa y sus retos, pero ahora ella sabía algo que antes ignoraba: no era la ciudad la que definía quién era, sino la forma en que ella decidía enfrentarse a cada obstáculo. Al llegar a casa, colocó el ramo en un jarrón junto a su escritorio. Observó la vieja rosa seca y la nueva, fresca y luminosa. Dos símbolos de su historia, lo que fue y lo que ahora era. Abrió su libreta y escribió las últimas palabras de aquella etapa. El carácter de una mujer no se mide en sus victorias fáciles, sino en las veces que la vida la dobló y aún así se negó a quebrarse. Yo no me quebré. Y eso, más que un triunfo, es mi verdadero renacer. Se recostó en la silla, cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro, porque había aprendido que los momentos difíciles no son el fin, sino el inicio de la mejor versión de uno mismo. Querido lector, recuerda siempre que la vida pondrá pruebas en tu camino, algunas tan duras que sentirás que no podrás soportarlas. Pero es justamente ahí donde se forja tu carácter, donde se revelan tus fuerzas ocultas y donde se enciende esa chispa que puede transformar no solo tu historia, sino también la de quienes te rodean. Nunca olvides, los momentos difíciles no son muros, son puertas disfrazadas. Atrévete a cruzarlas.